estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco de cuarto año de educación secundaria. Les habla el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la línea de historia. En esta oportunidad, siguiendo con las clases actuales, vamos a tocar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle en su parte 2, ¿no? Dentro de los objetivos específicos del tema, tenemos pues lo que es analizar las obras realizadas durante el gobierno de don Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Desde el periodo del 1872, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Ya en la clase anterior estuvimos viendo lo que era la primera parte de ese gobierno de Lavalle. Esta vez vamos a afianzar la otra parte de las obras que también tuvieron como objetivo ver lo concerniente al tema internacional, el problema interno, ¿no? Y también ver el problema del armamentismo nacional. Pasemos pues a ver entonces las otras obras de don Manuel Pardo y Lavalle. Bien, Pardo, como bien hemos visto, consideró claves del desarrollo socioeconómico del país, la educación, ¿no? Y el trabajo. La educación, junto con la participación de la población en las tareas de gobierno, era para él el único camino para la transformación estructural del país. Asimismo, buscó menguar el militarismo mediante la profesionalización y la democratización de las Fuerzas Armadas, pero para la crisis económica haría inviable la realización de todos estos proyectos. Don Manuel Pardo nunca habitó en el Palacio de Gobierno, vivía en su casa particular y ahí recibía en audiencia a cualquier ciudadano sin fijarse en la posición económico-social del que solicitaba verlo. Durante su gobierno se sucedieron 3 gabinetes ministeriales. El primero, presidido por el anciano general don José Miguel Medina. El segundo, por el doctor José Eusebio Sánchez. Y el tercero, por el general Nicolás Ferro. Eran pues 3 gabinetes, ¿no? Pero con personas muy probas. En el aspecto económico, ¿qué se dio en el aspecto económico? ¿No? A lo ya visto del problema del guano, ¿no? El 21 de septiembre de 1872, Pardo expuso ante el Congreso peruano la situación de la hacienda, ¿no? En otras palabras, la situación de la economía. Y esta se llama pues una situación calamitosa, ¿no? Pues la razón era que el guano había sufrido una fuerte baja, ¿no? De su venta, debido a la competencia del salitre, que era otro fertilizante natural que se imponía en el mercado mundial. El presupuesto de la nación solo podía ser cubierto en un 50% con los impuestos, y el déficit anual llegaba a los 8.500.000 soles. Entonces, Pardo propuso conseguir los recursos que requería la hacienda de la siguiente manera. Estableció la descentralización fiscal para lograr una mayor recaudación de impuestos en los departamentos y creándose para tal fin los consejos departamentales. Pero estos organismos tampoco le dieron los resultados esperados. Y seguimos con el aspecto económico. Por ley, del 18 de enero de 1873, se creó el estanco de la sal. Es el impuesto que establecía que el Estado compraría a los empresarios salitreros
toda la producción a un precio fijo para luego venderla a mayor precio a los consumidores. El estanco fracasó y luego por ley del 28 de mayo de 1875 se autorizó al Ejecutivo la expropiación de las salitreras para obtener su completa nacionalización. El Estado compró gran parte de ellas a través de la emisión de certificados a 2 años y con un fondo de 4%. Esta medida tampoco dio los resultados esperados. Pardo también reorganizó las aduanas y aumentó los aranceles. Redujo los gastos públicos al mínimo, ¿no? Tratando de acomodar las necesidades de la nación a sus propios recursos. No pudo realizar obra alguna de importancia, sino tan solo continuar las emprendidas por Balta, ¿no? En la medida de que fuera esta posible. Entonces, las medidas tomadas no produjeron los resultados esperados. El bienio de 1874 y el 76, ¿no? Los ingresos eran de 30 millones de soles, mientras que los gastos sobrepasaban los 74 millones, ¿no? Y a todo esto debemos agregar que desde 1873 el sistema capitalista mundial, ¿no? Entró en crisis y empezó a vivirse una gran depresión, ¿no? Esta gran depresión que duraría hasta finales de este siglo. Entonces la economía peruana se vio afectada profundamente, pues los precios internacionales de las materias primas cayeron profundamente y se retrajeron las exportaciones. La crisis financiera trajo consigo la crisis monetaria y las monedas de oro y plata empezaron a desaparecer de la circulación y de los bancos, viéndose obligado el Estado a decretar la inconvertibilidad del billete, mientras que el pago de la deuda externa no pudo continuarse debido a la disminución de la venta del guano. Entonces, ello originó la pérdida del crédito del Perú en el exterior y por ende la imposibilidad de obtener préstamos. El país iba pues directo a la bancarrota económica, como era de esperar. Surgieron además los fenómenos concomitantes de alza de los precios y la desocupación y el inimitable descontento de la población, ¿no? ¿Y qué pasó en el aspecto internacional? Aquí se dio el famoso Tratado Defensivo Perú-Bolivia, que fue una de las causas para que Chile nos declarara la guerra en la infausta contienda del Pacífico, ¿no? Y en este marco se dio la firma de un tratado de alianza defensivo entre el Perú y Bolivia, ¿no? Y el 6 de febrero de 1873 firmó pues el ministro plenipotenciario boliviano Juan de la Cruz Benavente y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don José de la Riva Agüero y los Uruguayos, ¿no? Y según este tratado, ¿no? Las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los términos del presente tratado a defenderse de toda agresión exterior, bien sea de otros u otros estados independientes, ¿no? O de fuerzas sin bandera que no obedezcan a ningún poder reconocido, ¿no? Y en este sentido, el tratado era pues de carácter estrictamente defensivo y solo su aplicación y cumplimiento si alguno de los dos países era atacado, ¿no? No era para atacar a ningún país vecino la firma de este tratado. Si nadie atacaba al Perú o a Bolivia, no tenía aplicación. Y solo se hizo efecto cuando Chile declaró la guerra a Bolivia en 1879. ¿No? La ley de Pardo, estancando primero y nacionalizando después la salitrera de Tarapacá, causaron también el desagrado
de la alta clase chilena, ya que muchos de sus miembros tenían capitales invertidos en la explotación del salitre tarapaqueño, ¿no? Esa fue una de las razones principales para que empezaran a bosquejar planes para la expansión y la conquista de estos territorios. Y en cuanto a la defensa nacional, ¿no? Don Manuel Pardo y Lavalle, pocos días antes de asumir el mandato de nuestra República, se asesoró por expertos consejeros en todo lo relacionado a la necesidad que había del Ejército y la Marina. La Comisión de la Marina estaba integrada por 8 jefes de la Marina de Guerra, y esta comisión se instaló el 26 de agosto de ese año, de 1972, ¿no? Y la conformaban los oficiales contraalmirante Domingo Valle Riestra, el capitán de navío Manuel Ferreiros, Aurelio García y García, don Miguel Grau Seminario, José Carreño, Camilo Carrillo, Juan Pardo de Cela Urizar y José Corrobarrutia, ¿no? Ellos eran los encargados de ver todo lo concerniente, ¿no? a nuestra defensa nacional. Y también concurrió, especialmente invitado, el capitán del marino del navío Montero, aunque era también senador por Piura. Y todos ellos fueron los asesores del presidente Pardo en temas de defensa nacional, ¿no? Fueron pues durante los años del gobierno de Pardo cuando llegaron a aguas chilenas los buques Cochrane y Blanco Encalada, que Chile había mandado a construir. Y pese a que la Marina peruana quedó en inferioridad del poderío frente a la Marina chilena, Pardo no pudo contrarrestar esta situación por la grave crisis económica que había sido dejada por sus antecesores. Y pese a que pudo haber una buena intención inicial, el gobierno de Pardo, debido a esta crisis económica dejado por los militares, hubo pues que reducir el repotenciamiento de las dos armas de la defensa nacional, que eran pues el ejército y la marina, ¿no? Y en este sentido, Chile pues realizaba una carrera armamentista, ¿no? Y teniendo como miras llevar adelante su política de expansión. Precisamente en diciembre del año de 1874 llegaba pues a Paraíso la fragata blindada Almirante Cochrane, y en enero de 1876 lo hacía la fragata Blanco Encalada, y de esa manera pues Chile tenía la supremacía marítima en el Pacífico Sur, ¿no? Y que le dio pues una prestancia a nivel de Sudamérica, ¿no? Y aquí hay una parte, una opinión del historiador Jorge Basadre, ¿no? Dice que había iniciado el presidente Balta para adquirir 2 navíos blindados imitando a Chile, pero que no fue pues continuado por Pardo, ¿no? Y Rubén Vargas dice al respecto que los biógrafos de Manuel Pardo no omiten decir qué instado porque el Perú se armase y reforzase su escuadra, mandando construir en Inglaterra 2 blindados como lo había hecho Chile, yo a que los interpelaban por respuestas, ¿no? El Perú tiene 2 poderosos blindados y ellos no son sino su alianza con Bolivia y la Argentina, ¿no? Entonces, Chile inició pues su carrera de expansión, ¿no? Y este error, al que fue inducido por sus asesores militares que lo acompañaron en su mandato constitucional, ¿no? Fue bastante letal, ¿no? Y en cuanto al ejército, este quedó fue reducido a menos de 3.000 efectivos, ¿no? Su tecnificación del personal realizó algunas mejoras, se crearon la escuela de cabos y sargentos, y, y algunas acciones como en artillería, la reforma de la escuela militar,
en la restauración de la escuela naval. Pero ellos no garantizaban la defensa nacional. La crisis económica y los gastos de gobierno, en sofocar también las continuas sublevaciones, impidieron pues el gasto para la compra de navíos blindados y material bélico en general. Y esta política sería fatal para el Perú, pues fue su desarme lo que alentó a Chile a desatar la guerra y con mira pues a amputarle gran parte de su territorio rico en guano y salitre. El almirante don Miguel Grau Seminario fue electo diputado, ¿no?, al Congreso por su ciudad natal Piura en 1875 y se distinguió como ardiente defensor del gobierno de don Manuel Pardo. El almirante Grau luchó y cayó en la punta de Angamos. La historia, pues, no olvidará jamás esos años de heroico patriotismo y apellidará a Grau el héroe de Angamos. Ya también, finalmente, lo que es, pues, también el aspecto educativo, ¿no? Pardo dio mucho apoyo a la educación y la cultura, ¿no? Y, y Pardo continuó la obra del Reglamento General de Instrucción Pública que promulgó el 18 de marzo de 1876. Asimismo, también dio prioridad a la instrucción primaria, que tenía carácter obligatorio y gratuita en su primer grado, y que estaba a cargo de las municipalidades. Y en cuanto a la instrucción media, que no era obligatoria, estaría a cargo de los consejos departamentales. ¿Para qué? Para hacer extensiva la educación primaria a todo el país. Se creó también una contribución general de 1 sol al semestre en la sierra y 2 soles en la costa a todos los ciudadanos que tengan entre 21 y 60 años de edad. Era una forma, pues, de impulsar la educación en todo el país. Asimismo, también concedió autonomía a las universidades y se suprimieron algunas de ellas, ¿no? Entre estas universidades suprimidas, estuvieron la de Ayacucho, la de Trujillo, y solo quedaron las de Lima, Arequipa y Cusco. Y en el aspecto cultural, se puso la imprenta del Estado al servicio de la publicación de importantes obras. Y aquí pues se editó la obra del Perú, del sabio italiano que había vivido mucho tiempo en el Perú, Antonio Raimondi, así también como el Diccionario Geográfico Estadístico del Perú de Mariano Felipe Pasoldán, ¿no? Y también acá se imprimió el segundo volumen de la historia del Perú, independiente de Pasoldán. Y así también se imprimieron las primeras ediciones de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, ¿no? Y de algunos literatos peruanos, ¿no?, como de Manuel Odriozola y de Manuel Atanasio Puente. ¿Qué otras obras hizo el gobierno del Pardo? Entre ellas destaca la inmigración europea, ¿no? Acá llegaron 3.000 inmigrantes, ¿no?, chinos. Y también llegaron pues estos inmigrantes que fueron enviados a colonizar la ribera del Sanchamayo, la Ceja de Selva, ¿no? Y acá también refundaron el pueblo de la Merced, en Tarma, en el año de 1874. También se impulsó la inmigración asiática para beneficiar la agricultura costeña. Asimismo, también se organizó la Dirección de Estadística. Y en 1876 se realizó el Censo General de la República, el primero que se hacía de manera técnica, ¿no? Porque antes la población solo era calculada. Y el censo del 76 arrojó que la población peruana era de 2.704.998 habitantes. O sea, pues había un cierto aumento de la población. Asimismo, también se establecieron los registros civiles en las municipalidades para asentar las partidas de nacimiento, de matrimonio y la de defunción de los ciudadanos, lo que antes de esto era solamente privilegio de las parroquias. Y todos los ciudadanos de 21 a 25 años que no estuvieran enrolados en el ejército activo o en la reserva
formarían la Guardia Nacional en cada provincia, entrenándoles periódicamente y pudiendo ser llamados al servicio activo por no más de 6 meses. Asimismo, también se dio un reglamento general de correos con la intención de mejorar el servicio postal y se mandó a construir un edificio eh, para este menester. Se instaló también eh, el cable submarino entre Perú y Chile y después entre Paita y Panamá. Y así, de esa manera, el Perú pues estaba conectado con todo el mundo. Se inauguró también en Lima el monumento del 2 de mayo en la plaza del mismo nombre, en homenaje a la victoria del Callao en 1866, recordando pues la defensa, ¿no? De nuestra soberanía. Asimismo también se inauguraron los ferrocarriles de Arequipa a Puno, de Hilo a Moquegua, de Pacasmayo a Chilete, de Salaverry a Ascope, y se continuó con la construcción del ferrocarril central a La Oroya, ¿no? También se crearon 3 departamentos y una provincia litoral, ¿no? El departamento de Lambayeque, el 1 de diciembre de 1874, el departamento de Apurímac, el 28 de abril de 1873, y la provincia litoral de Moquegua y el departamento de Tacna, el 25 de junio de 1875. Luego vino lo que era la política interna, ¿no? Aquí en la política interna siempre se tuvo que contener las diversas sublevaciones, ¿no? Y una de ellas pues, fue la sublevación de 1875 de Nicolás de Piérola, ¿no? Y Pardo, que había iniciado su gobierno en medio de una intensa popularidad, esta fue pues disminuyendo gradualmente por la crisis económica, ¿no? Que afectaba directamente a la población, y también por la paralización de las obras públicas y un desempleo que poco a poco aumentaba, ¿no? Y así también fue con el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Entonces, la oposición parlamentaria aprovechó esta coyuntura para arremeter contra el gobierno, ¿no? Y acá pues se dieron casos, ¿no? De ataques entre trabajadores chilenos del ferrocarril central, que atacaron pues un campamento civil donde se cometieron diferentes tropelías. Y en vez de ser juzgados por los tribunales del Perú, estos fueron embarcados rumbo a su patria, lo que dio pues lugar a que la oposición criticara pues acerbamente el gobierno de Pardo por tal insólito proceder, ¿no? Asimismo, también los sucesos que fueron ocurridos en el río Chinchao, ¿no? En donde los coroneles que se habían sublevado contra el gobierno y que eran conducidos a una guarnición situada en la frontera con el Brasil, fueron asesinados por la patrulla que los conducía, ¿no? Y esto, inutablemente, se dice que este crimen fue motivado por una antigua enemistad, ¿no? Que el jefe de la patrulla mayor tenía con Gamio. Pero la opinión pública no dudó de culpar de este doble crimen al gobierno de Pardo, que recibió pues duras críticas, tanto en el Congreso como también de la prensa, ¿no? Y una de las rebeliones también que soportó Pardo fue pues la del caudillo Nicolás de Piérola, ¿no? Eh, y, y esto pues se dio en una pequeña eh, embarcación llamada pues el Talismán, ¿no? Y donde se fundió primero en Pacasmayo, ¿no? Y luego desembarcó en Hilo y llegó a ocupar Moquegua y tratando también de ocupar Arequipa, pero la fuerza de Lima lo derrotaron en Los Ángeles
el 30 de diciembre de 1874. Y así se acabó pues con esta expedición llamada Talismán, ¿no? Donde Quérola pues eh, quería acceder al poder. Y luego se dio también, jóvenes, un intento de asesinato al presidente. Y aquí eh, se había dado a través de una edición de La Mascarada, ¿no? Que publicó una caricatura en donde se reflejaba pues la muerte de Pardo, siendo asesinado al estilo romano, ¿no? Y esto fue algo premonitorio, porque al poco tiempo eh, el expresidente Pardo falleció, y falleció cuando él estaba pues saliendo del Senado, ¿no? Saliendo del Senado, y que de alguna u otra manera eh, esto, esto fue pues una acción, parece que un poco premeditada, ¿no? Pero el asesinato del presidente pues también trajo consigo eh, que se le recordara como un gran mártir de la democracia, y que pues tenía como objetivo apoyar a su patria, ¿no? Y como algo premonitorio, ¿no? Como algo premonitorio, después de su de la entrega del poder, ¿no? Eh, había, había contado, porque Pardo saliendo del Congreso fue asesinado por el sargento Montoya, ¿no? O sea, se cumplió lo que había vaticinado poco antes una caricatura de la emisión de La Mascarada. Pero él contó, ¿no? Que él contó que a un amigo, Vicuña Maquena, que era un historiador chileno, ¿no? Y de la siguiente forma, dice: yo no le temo a la muerte, sino a la forma de morir, ¿no? Porque desaparecer de la escena de la vida, ahogado por una membrana, con el pescuezo roto por un eslabón del caballo, en un tren derrielado y cubierto de aceite y de carbón, es algo que ciertamente no me gustaría. Pero morir en su puesto, cumpliendo dignamente su deber, sirviendo a su patria, eso y es otra cosa. Y eso no me espanta. O sea, Pardo, ¿no? Tenía pues la condición de que si él moría, ¿no? Moría defendiendo la patria, estaba bien. Y eso fue lo que había pasado, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, por la atención, y vamos a pasar entonces, ¿no?, a hacer las preguntas relativas a este tema.